Bien, hermanos, buenas noches, un gusto de saludarles nuevamente. Vamos a orar para iniciar el día de hoy nuestra sesión número 8 de la membresía en la iglesia. Así que le voy a invitar que incline su rostro para que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, vamos ante tu presencia, agradecidos por este tiempo que nos da de poder estar nuevamente aquí conectados, teniendo esta última sesión, la número 8 de la membresía, donde vamos a tocar un tema muy importante. Te pedimos que tú nos des claridad, nos des paz, tranquilidad para tocar este tema. Siempre un poco complejo hablar de la disciplina en la congregación, en la iglesia, pero que es un tema muy importante. Ayúdanos en esta noche para poder comprenderlo, asimilarlo en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos dé claridad y también danos la fortaleza para dejar de lado el cansancio del día, del trabajo, de todas las labores que tuvimos que realizar para poder estudiar en esta hora tu palabra. Te agradecemos, Padre bendito, en esta hora y te rogamos todo esto para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos con la sesión número 8 y vamos al tiro de lleno a la introducción y que quiero que meditemos en un pasaje que es interesante y que sin lugar a duda trata respecto de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Les recuerdo que los textos están sacados de la Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La realidad de la iglesia, como lo mencionamos ya hace algunas sesiones atrás, es que somos una familia, un grupo de personas que se relacionan siempre en base, centrados en la realidad de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, pasamos a ser la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son distintos nombres que se le da a este grupo de creyentes que se identifica en la fe, en ese vínculo eterno a través del Espíritu Santo que viene por haber creído en el Señor Jesús. Y el Señor nos disciplina. Ya vamos a ver qué es lo que es la disciplina en particular, pero entendemos la disciplina como aquel acto de corrección. Cuando uno disciplina a un hijo, por ejemplo, es con la intención de que corrija una conducta que él tiene para que lo pueda hacer mejor en el futuro. Pero el texto va más allá, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. No así como, tú eres mi hijo, te pego, sino que obviamente está en el contexto de la disciplina. O sea, como tú eres mi hijo, yo te azoto porque es necesario que cuando tú pecas, cuando vas en contra de mi palabra, yo te azoto para corregir, para disciplinar. En ese contexto está este mensaje de la azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, en la familia de Dios, en la iglesia, la disciplina es una realidad. Lamentablemente hay muchas iglesias que no tocan este tema de la disciplina, ni siquiera se nombra. O si se nombra, quizás es como para, eh, de alguna manera, opinar en contra de las iglesias que lo hacen, o para mencionar que en esa iglesia no se hace disciplina, que es una decisión completamente equivocada, errónea, porque las escrituras manifiestan el hecho de la disciplina. Entonces, vamos a hablar justamente esto, de la disciplina en la iglesia, entendiendo que somos parte de un cuerpo donde somos hermanos en la fe, comprados en la cruz del Calvario por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo importante que debemos ir comprendiendo de la disciplina? Lo primero es, ¿qué es la disciplina? Y la disciplina, lo primero que nosotros tenemos que comprender es que es parte del proceso de discipular. Discipular, un discípulo es alguien que sigue obviamente no sigue al pastor, no sigue al maestro famoso, no sigue al maestro que tiene mejor don para enseñar en la iglesia, no, sino que es discípulo del Señor Jesús. Entonces, la disciplina es parte de ese proceso de seguir al Señor Jesús. ¿Qué caracteriza a esta disciplina, a este proceso o esta parte del proceso de disciplina? Es que es el lugar, es el tiempo
donde se corrige el pecado con la intención, como decía recién, de mejorar el camino, de enderezar una conducta, por decirlo de otra manera. ¿Ya? Entonces la disciplina es un acto finalmente de corrección, siempre con el propósito de mejorar y obviamente, aunque aquí no lo menciono, tiene que ser hecho con amor, porque como está pensado en una actitud de corrección y de mejorar, tiene que hacerse con amor. ¿Ya? El amor es una parte esencial de la vida de la iglesia. No la podemos dejar de lado. ¿Ya? Ahora, dicho de otra manera, discipular está asociado a disciplinar o viceversa, es lo mismo. Disciplinar está asociado a discipular. Cuando alguien discipula, también de cierta manera tiene cierto grado de permiso, de autoridad para disciplinar o viceversa. El que discipula, disciplina, el que disciplina también tiene que discipular. ¿Ya? Van tomados de la mano. Discipular es como el concepto general de seguir, de formar, y la disciplina está dentro de ese concepto más general que es el discipulado. Por lo tanto, o teniendo claro otra cosa, es que la disciplina es un mandato divino que lo que busca, cuyo propósito final es el crecimiento espiritual del creyente. ¿Ya? Ese es el propósito, esa es la intención. No de decir yo soy mejor que tú porque yo te estoy disciplinando, mira cómo tú estás pecando para apuntar con el dedo. No, cuando alguien se acerca para disciplinar, y ya vamos a hablar de esta cercanía que se tiene que hacer, es con el propósito del crecimiento espiritual del creyente. No puede haber otro propósito para realizar la disciplina. Tiene que ser con esa razón, obviamente con amor, con humildad, para poder ejercerla. Y no de una manera autoritaria ni malévola, mucho menos de esa característica. Ahora, ¿quiénes pueden ser objeto de la disciplina? Que es una pregunta que generalmente se hace. Bíblicamente podemos encontrar dos grandes grupos, por decirlo así, que finalmente forman uno solo. Primero, los miembros de la iglesia, cuando leemos Mateo 18, ya lo vamos a leer con detención, habla de los hermanos, habla de la iglesia. Si un hermano va y peca contra ti, un hermano, o sea, eh, alguien que ha proclamado su fe, que es miembro de la iglesia. ¿Por qué menciona la iglesia? Es porque dentro del contexto de Mateo 18, esos tres pasajes que están ahí, habla de la iglesia de manera posterior como el último paso. ¿Ya? Entonces, los miembros de la iglesia son el primer grupo, pero también el liderazgo de la iglesia puede ser objeto de la disciplina. Veamos aquí 1 Timoteo 5, porque este pasaje es claro y no podemos eludir los pastores esta realidad. 1 Timoteo 5, 19 y 20. Dice, a los que continúan, perdón, estoy leyendo el 20, 19, no admita acusaciones contra un anciano a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Esto es disciplina, hermanos, para el liderazgo. Aquí cuando habla de ancianos no es de los ancianos de edad, de los adultos mayores, sino que de los que están ejerciendo liderazgo. Ahora, no porque hayan dos o tres testigos, se asume que esos dos o tres testigos tengan razón. Dice claramente el pasaje, no admitas acusación. O sea, si llega una sola persona a acusar al líder, ¿dónde están tus testigos? Si no hay testigos, no se admite, no se escucha, por decirlo así. Obviamente hay que ver cada caso a caso, pero en términos generales, esto es lo que dicen las escrituras, ¿ya? Dos o tres testigos. Si llegan dos o tres testigos,
el líder está haciendo esto, ¿qué es lo que se debe hacer? Averiguar qué es lo que está sucediendo, cuál es el proceso, cuáles fueron los hechos, tanto de los que acusan como del que se está acusando, para tener la veracidad, la mayor cercanía posible a la veracidad de los hechos. No porque vengan dos o tres testigos, ah, sí, porque lo están acusando dos o tres, listo, ya, acusado en disciplina. No, no es esa la forma, ni siquiera con los miembros de la iglesia se actúa de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pueden ser objeto de la disciplina? Los miembros de la iglesia y el liderazgo. Por lo tanto, dicho de otra manera en sencillo, podemos decir que todos los que conforman la iglesia pueden ser objeto de disciplina. Dicho de otra manera, en otras palabras, todo miembro de la iglesia, independiente del rol que tengan. ¿A qué me refiero con esto? Si es el líder, si está en algún ministerio que sea más vistoso, como por ejemplo el ministerio de música, o en algún ministerio que resalte, por ejemplo, un hermano que recepciona a los hermanos a la llegada, independiente del rol, cualquiera que sea miembro de la iglesia, hermano en la fe, puede ser objeto de disciplina dentro de la iglesia. Nadie se escapa, porque todos los que conforman la iglesia son pecadores, pecadores rescatados por la mano de Dios y que necesitan ir creciendo día tras día. No hay nadie perfecto en la iglesia. Y como no hay ninguno perfecto, cualquiera puede ser objeto de disciplina para que corrija sus pecados. ¿Ya? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cuál es el propósito? Ya lo hemos dicho. Hay un propósito general, hay un propósito que es universal al proceso de disciplina, que es el crecimiento espiritual. Pero de cierta manera también es verdad que hay 5 propósitos más pequeños o propósitos específicos que la disciplina tiene. Primero, la disciplina tiene el propósito de exponer. ¿Exponer qué? El pecado. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, porque este capítulo es muy interesante y nos entrega estos propósitos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, trata esto de la inmoralidad en la iglesia. Dice el versículo 2 de este capítulo: y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Exponer el pecado ayuda a entristecerse, ayuda a ponerlo en alto. ¿Qué es lo que sucede con el pecado? El pecado lo que hace es buscar las tinieblas, que quede oculto, que nadie se entere. Eso es lo que busca el pecado. Pero la disciplina busca ponerlo en la palestra. ¿Para qué? Para entristecerse y no hacer lo que los de Corinto habían hecho, que era haberse vuelto arrogantes, haberse silenciado, haber hecho vista gorda de la situación. ¿Por qué? Porque si no iba a resultar que iban em, a expulsar al pecador de en medio de ellos. No querían. No querían enfrentarse a esa situación, por lo tanto, se silenciaron, se volvieron arrogantes. La disciplina busca exponer el pecado. En una iglesia, en un grupo de personas que se identifican la fe con el Señor, el pecado no puede ser ocultado. El pecado tiene que ser expuesto y expulsado el pecado de la iglesia. Y buscar siempre el arrepentimiento, porque la iglesia tiene que crecer en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por lo tanto, el pecado debe ponerse a la luz para que todos teman y corrijan también sus errores. Entonces, uno de los propósitos de la disciplina es exponer el pecado, ponerlo a la luz, no con la intención de exponer al hermano a vituperios, a menosprecios, a palabrerías, no, sino que exponer el pecado, hermanos, el pecado. Segundo, advertir. Muchas veces
como algo sucede, nosotros que vivimos en la época de la iglesia, muchas veces pensamos que Dios no nos disciplina, porque no, como que no entendemos muchas veces que Dios puede tomar acciones como las que tomaba en el Antiguo Testamento. Él sigue siendo el mismo. Pero aquí en primera carta a los Corintios, en el versículo 5 del mismo capítulo, encontramos que dice, entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Advertir que el pecado tiene consecuencias, que cuando uno comete un pecado, eso no es gratuito, hay consecuencias, incluso tan graves o tan duras, mejor dicho, como es la muerte. Mire lo que dice el texto. Entreguen a ese tal, al pecador, a Satanás, pero no para que sea destruido su espíritu. Su espíritu a este hermano iba a ser resguardado porque su espíritu está en las manos de Dios, pero su carne, su cuerpo iba a ser destruido como manera de disciplina. ¿Para qué tenían que entender esto los hermanos como advertencia? ¿Cuál advertencia? La que les acabo de mencionar, que el pecado no tiene, eh, no sale gratuito, tiene un costo, y el costo es la disciplina. Cuando nosotros tenemos esto en mente, también lo pensamos dos veces antes de pecar. Por eso se hace disciplina pública, para que los hermanos, no solamente para corregir al hermano que está pecando, sino para decirle a la iglesia, miren hermanos, en esta iglesia, aquel que peca deliberadamente, lo hace en forma frecuente, persistente, se le disciplina. Y eso hace crecer en santidad a la iglesia. Tercero, salvar. ¿Salvar a quién? Al pecador. Pero no solamente al pecador que está pecando, sino que al pecador o al resto de la iglesia. Salvarlos de pecar, salvarlos de incluso estas consecuencias tan serias como acabamos de leer, que su cuerpo fuera destruido. Ese es el tercer propósito de la disciplina. Cuando uno disciplina a un hermano, no solamente piensa en el hermano que está disciplinando, sino que también está pensando en la congregación, de salvarlos a ellos de entrar en un proceso de disciplina, para que los hermanos también sepan que en esta iglesia el pecado no se acepta, pero no tampoco de una manera fariseica, de una manera sobre espiritual, que nos creamos todos santos y la más mínima situación se genera disciplina, no, pero sí aquellos pecados, por decirlo de esa manera, grandes, graves, repetitivos, se tratan y se busca la santidad del hermano, de la hermana o del grupo de personas. Cuarto, busca proteger. Mire lo que dice el versículo 6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Para los que hacen pan o los que cocinan, saben que eso es así. Toda la masa leuda, toda la masa sube con la levadura. Si hay un pecado que no se trata, que se deja escondido en las tinieblas, que no se pone a la luz, que no se advierte que tiene consecuencias, ese pecado crece como una raíz por debajo e infecta a todos los demás. Por lo tanto, cuando se genera disciplina, se protege a la iglesia, porque ese pecado se corta. Es como cuando hay una manzana o alguna fruta que se está echando a perder en el frutero o donde se guardan en el cajón del refrigerador, etcétera. Hay una manzana, un limón, una naranja, la fruta que usted desee, que se está poniendo fea, que se está podriendo, ¿qué es lo que se hace? Se saca esa, no se sacan todas, se saca la que se está poniendo mala, se revisan las que están alrededor y si no hay nada, se saca solamente la que está enferma y se bota. La disciplina tiene esa intención, ese propósito. Obviamente, de tomar esa fruta, Dios en su poder la puede restaurar cuando hay arrepentimiento, trabajo de santidad, una restauración del hermano.
¿Para qué? Que no contamine al resto de la iglesia. Y por último, tiene la intención de mostrar. ¿Mostrar qué? Versículo 1. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Mostrar qué? El buen testimonio que tienen los hijos de Dios. Que no estamos aquí por bolitas de dulces, por decirlo así. No estamos con la intención de demostrar algo que no somos. Luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa y de esa manera también mostramos el buen testimonio, lo que el Evangelio ejerce en nuestra vida, que es transformación, limpieza. Como dice Mateo 5:13, ustedes son la luz del mundo. Entonces, hermanos, la disciplina tiene este propósito, estos 5 propósitos, que si ustedes se fijan, no tienen el foco de atención en la persona que está en disciplina, sino que tienen el foco en la iglesia completa. Y por eso hablamos de disciplina cuando hablamos de este curso de membresía, porque toda la iglesia se involucra tanto en la restauración del hermano como en los beneficios de que alguien sea disciplinado. Tú no estás siendo disciplinado, pero te estás beneficiando de la disciplina de alguien, porque estás creciendo en santidad, porque estás diciendo gracias Señor, no porque el hermano peque, sino que porque el ejemplo del hermano, eso que le sucedió a él, me está haciendo de beneficio a mí. Y eso es lo maravilloso y es la realidad de cuando Pablo le escribe a los de Roma. Todas las cosas os ayudan para bien, incluso cuando le ocurre a otro de mi hermano, sí, porque es parte del cuerpo de la iglesia. Entonces, cuando a alguien le ocurre algo, eso Dios lo hace en beneficio del cuerpo. Y eso es solamente cómo Dios actúa. Por el error de uno, todos salen beneficiados. Eso no es porque, hermano, qué bueno que pecaste, porque mira cómo estoy creciendo. No, se trata de eso. Se trata de restaurar, de animar, de orar, de corregir, de alentar. Entonces, estos propósitos, hermanos, tenemos que tenerlos claros, porque muchas veces se piensa que cuando se ejerce disciplina es con el hermano directamente, y no, tú también tienes una parte, no solamente en la restauración, sino que en los beneficios que la disciplina trae para la iglesia completa. Ahora, hay una pregunta que debemos de resolver. ¿Cuándo se ejerce disciplina? ¿Cuando hay el más mínimo pecado? ¿Cuando el pecado es grave? ¿Cuando el pecado es así una cosa terrible? ¿Cuándo se ejerce disciplina? Y la respuesta más sencilla, corta y concisa es cuando alguien peca. Cuando alguien peca, hay que hacer disciplina. Ahora, hay que tener algunas cosas en cuenta, porque nosotros somos muy buenos frente a la más mínima situación de alguien de apuntar con el dedo, pero no somos capaces de ver nuestro propio pecado. Y ahí donde hay que tener primero la visión muy aguda. ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta? Primero, tenemos que aprender, hermanos, y que Dios nos ayude como iglesia a confrontar el pecado en privado y de una manera tierna. ¿Por qué en privado? Porque si yo vi al hermano pecar, a la hermana pecar, yo voy de manera privada, no lo hago a aspaviento, no le voy a contar a 3 o 4 y después voy con ella, no, en silencio. Trato con el hermano, trato con la hermana de una manera tierna, de una manera humilde, llenos de amor. Porque cuando alguien peca, y esto es lo segundo que debemos de tener en cuenta, no significa levantar el martillo como un caso cerrado, como un caso de un juez que frente a la más mínima infracción dijo, culpable. No, hermanos. Muchas veces hay que guardar silencio,
Muchas veces tenemos que mirar, tenemos que observar, y esto es lo tercero que tenemos que tener en cuenta en relación a esto. Debemos de asegurarnos de conocer los hechos de una manera, pero casi perfecta. Y no quiero sonar exagerado, pero de una manera muy concreta, de una manera correcta, no porque yo aprecié, no porque yo deducí, no porque yo concluí algo, sino que lo que yo haya visto, esa sea la razón de por qué yo voy a confrontar el pecado de mi hermano. Y siempre, siempre concediendo el beneficio de la duda. A lo mejor yo vi mal, a lo mejor yo escuché mal, a lo mejor yo vi una situación que no era, a lo mejor yo estoy inventando algo que no vi. Recuerden que el corazón es engañoso. Entonces, hermanos, nosotros debemos de acercarnos cuando alguien peca, debemos de acercarnos con humildad, con amor y no con el dedo apuntando y decir, tú pecaste. No, acercarnos con ternura, hermano, ¿sabes qué? He venido viendo esta situación. Te he observado, no he querido decir nada, he orado al Señor, pero he visto repetitivamente. No sé si yo estoy en lo correcto o no, pero por eso te lo quiero conversar contigo en privado. Si tienes alguna dificultad, estás luchando con un pecado, estoy para ayudarte. No agarrar al hermano y decirle, mira aquí, hermano, aquí hay uno que está pecando. No, hermano. Y la respuesta de aquel que es confrontado tiene que ser de esa misma forma. Hermano, sí, en realidad tengo una lucha con un pecado. O que también puede ser legítimo, hermano, no sabes qué, la verdad es que tú estás entendiendo mal la situación por esto, por esto, por esto y por esto. Ahora, obviamente la respuesta de quien está diciendo sus razones pueden ser erróneas y puede estar tratando de ocultarlo, pero obviamente si el pecado persiste, hay pasos que seguir y eso es lo que vamos a ver en un ratito más. Entonces, hermanos, para no desviarme de lo que estoy comentando, debemos, hermanos, siempre con amor, con ternura, no dando cosas por hecho, sino que siempre concediendo el beneficio de la duda, porque nosotros no somos dioses para conocer el corazón del hermano, ni su mente, solamente vemos de una manera externa y evaluamos con nuestro cuerpo que está corrompido por el pecado. Por lo tanto, nuestra eh, el acercarnos al hermano tiene que ser con esta característica, porque es mi hermano, porque quiero ayudarlo, no enjuiciarlo. Yo no he sido llamado para enjuiciar. Dios es el que tiene esa autoridad. Yo lo primero que tengo que hacer es demostrar amor, ternura, intención de querer restaurar, intención de querer ayudar, intención de animarlo. Esa es la actitud que debemos de tener. Ahora, podemos identificar de cierta manera dos tipos de disciplina. Primero, la informal, que es aquella que trata entre dos hermanos con amor, con humildad, de una manera privada, de una manera tierna, sin que nadie más se entere, ni siquiera el pastor, ni siquiera el pastor, ya lo vamos a ver, pero ni siquiera el pastor tiene que enterarse. Pero también hay una disciplina más formal, que esa sí puede estar reservada para pecados visibles, repetitivos, graves o impenitentes. Impenitente se refiere al hecho de que alguien que no se arrepiente, como lo decía recién, puede dar sus razones, pero pueden ser razones mentirosas y solamente está tratando de apaciguar esa conversación para después seguir en lo suyo. Entonces, por eso pongo aquí entre comillas pecados más graves. No es que en realidad hayan pecados más graves, todos los pecados delante de los ojos de Dios son graves porque son pecados, pero para el ejercicio de la disciplina formal
hacemos de alguna manera esta calificación. Es distinto un pecado, por ejemplo, de un hermano que alguien se entera o lo ve porque fue a su casa y tiene pornografía, por ejemplo, y es un hermano de la iglesia. Es un pecado oculto que puede estar generando daño en su familia, sí, pero es un pecado oculto, no hay por qué ventilarlo al resto de la iglesia. Se trata de una manera tierna, privada. Distinto es cuando de una manera pública, eh, no sé, un par de hermanos se pelean a la salida del culto. Eso no debería pasar en ninguna instancia, pero por poner un ejemplo, eso es un pecado grave, visible. No, no se puede ocultar porque fue a la vista de todos los hermanos. Esos hermanos, si están ejerciendo algún ministerio, obviamente se apartan en disciplina. Esas no son actitudes de los hermanos. A eso más o menos me refiero. ¿Ya? Entonces podemos distinguir estas dos tipos de disciplina, por llamarlo de alguna forma. Ahora, una cosa es cuando se ejerce la disciplina, pero otra es cuando, cómo se ejerce la disciplina. Y aquí, hermano, es cuando tenemos que ir a Mateo 18. Este pasaje que son 3 versículos, pero que son muy aclaratorios y que son precisos en el proceso que debemos de seguir para la disciplina. Entonces, la disciplina se ejerce como Mateo 18 es el pasaje por excelencia que describe el proceso básico de disciplina. Leamos este pasaje. Mateo 15, perdón, 18 del 15 al 17 dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Este es el primer proceso, este es el primer paso, la primera parte del proceso, donde hay una persona, o en este caso dos, obviamente el que lo observó y aquel que pecó. Íntimamente, con ternura, acércate a él. Obviamente aquí hay una estructura general, no nos da detalles, pero si yo veo a un hermano y como que lo escuché decir, por ejemplo, un garabato, no le decía, ah, tú eres un pecador, mírala. No, pongo atención. Yo dije, oh, a lo mejor escuché mal, pero ya la próxima vez lo vuelvo a escuchar. No, parece que aquí el hermano tiene una debilidad, tiene un pecado, hay algo con que está luchando. Lo vuelvo a escuchar una tercera vez, me acerco a él. Una persona íntima. Ahora, si ese pecado lo dice en medio de una conversación donde hay 20, es un pecado público, o sea, no, no hay forma de eludirlo. Y ahí caemos en lo que comentaba anteriormente. Pero primero, si hay un pecado, a solas, íntimamente, conversación, con ternura, con amor, con humildad. 16. Pero si no te escucha, o sea, a la conversación que tuviste en privado, no te escucha, persiste en el pecado, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Pero miren lo preciso del mandato, porque después quiero que notemos algo. 2 o 3 personas, no más. No llama a la iglesia, no llama a la mitad de la iglesia, no lo cuentes. No, tú llama a 2 o 3 testigos, pero no para contarle a ellos la situación, sino que para confrontar al hermano, para que lo que conversen nuevamente hayan 2 o 3 testigos. Acá dice, incluso, como dice, boca de 2 o 3 testigos, a uno o dos más, para que estas 2 personas digan, sí, el hermano, de manera humilde, de manera amorosa, tierna, le volvió a repetir que estaba en pecado. El hermano sí escuchó, dijo que se iba a arrepentir, pero no se ha arrepentido. Testigos. No es para copuchar, no es para después ir a tomarse un tecito. Oye, ¿viste la actitud del hermano? No. Testigos. Testigos que en lo habitual tienen que ser parte del liderazgo, pero no necesariamente del liderazgo, sino que personas maduras, personas que sean capaces de animar, capaces de orar por el hermano.
Por eso se piensa generalmente en los ancianos de la iglesia. No para, no, hay que el pastor se entere de cómo el hermano. No, testigos. Y eso creo que es necesario tenerlo claro. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlo, o sea, ya a este hermano que volvió a reiterarle estos dos testigos que quizás trataron de animarlo, de exhortarlo, y se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y aquí está el contexto que decía yo al inicio. A la iglesia, o sea, hay una membresía, hay un grupo establecido, no está en la vida así suelto, sino que está en relación a la vida de iglesia. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, o sea, ya si toda la iglesia se enteró, toda la iglesia lo está animando, toda la iglesia está orando por él y aún así sigue pecando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Dicho de otra manera, expúlsalo. Tenlo como alguien que no se ha convertido, que no ha nacido de nuevo. Entonces, si notan, hermanos, los dos primeros pasos de este proceso son muy acotados. Y lo que debemos tener en cuenta es que no se debe involucrar más personas de las necesarias. Una, la que fue testigo primero. Dos, segundo paso. Dos o tres, no más. Ya si pasa en rebeldía, podríamos decirlo, se informa a la iglesia. Y si aún así persiste, bueno, a expulsión. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si un hermano cae en pecado, no es para andar ventilándolo, es para tomar al hermano, acompañarlo, orar por él. Y noten que en ninguna parte de todos los pasajes que hemos leído menciona que es el pastor el que está haciendo esto, son los hermanos, porque los hermanos se ayudan. Tú tienes responsabilidad en el crecimiento de tu hermano. Si tu hermano no está creciendo, es porque quizás cuando lo viste pecar, no le llamaste la atención. Y eso es una responsabilidad tuya, hermano, no mía como pastor, porque quizás yo no ni me enteré, porque no tengo ojos en todos lados. Tú eres el que tiene el llamado. Ahora, el proceso de disciplina puede ser lento o rápido, dependiendo del caso. Por ejemplo, si hay un caso de que hay un joven que dejó embarazada a una señorita de la iglesia, eso se actúa rápido, el hecho ya está. No hay que darle muchas vueltas, sobre todo si los jóvenes reconocen. Entran en disciplina. Es un acto que si bien no es reiterativo en términos de que dejó muchas veces embarazada a la señorita, porque obviamente tomaría muchos años, pero tiene una consecuencia pública y visible frente a toda la iglesia. Eso no es algo que se puede ocultar. Entonces se actúa de una manera rápida en la disciplina. Rápido no quiere decir que no se haga con amor, con una conversación, con ternura, solo que se toman decisiones más rápidas. O puede ser más lento, en el sentido de ver qué comportamiento hay. Si, por ejemplo, como el ejemplo que ponía, alguien dijo un garabato, una grosería, la reitera, dice dos, tres veces cuando acude a un culto groserías, se toma un proceso más lento en el sentido de evaluar qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Ahora, no solamente el proceso de instalar la disciplina, sino que el proceso propiamente tal va a depender. Bíblicamente, hermanos, no encontramos ninguna parte donde se establezcan tiempos. Decir, no, el hermano va a estar 6 meses en disciplina, 3 meses, 2 semanas, un año. No dice. Entonces, siempre eso se evalúa. Por lo tanto, en ese sentido, el proceso puede ser largo o lento, eh, o largo o corto, mejor dicho, en cuanto al proceso en general hasta que el hermano sea restaurado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que la disciplina se puede realizar de maneras diferentes. Solamente voy a leer este pasaje porque con la ayuda de Dios este domingo vamos a estar estudiando este pasaje propiamente tal, o el subsiguiente si no mal recuerdo.
que es el pasaje de primera carta a los Tesalonicenses 5:14. Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Mire, aquí hay una actitud, amonestar a los indisciplinados. Pero si el hermano está desalentado, ¿qué tengo que hacer? Animarlo, animen a los desalentados. Ay, pero si el hermano está débil, dice, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. O sea, vemos que una cosa, de una manera se trata a los indisciplinados, a otra manera a los desalentados y otra manera a los débiles. No se hace con todos igual. Por lo tanto, si dependiendo del pecado, dependiendo de la actitud del hermano, es la forma, la estrategia con que se va a abordar el proceso de disciplina con el hermano. Ya sea animándolo, ya sea amonestándolo, ya sea sosteniéndolo. No es llegar y poner en disciplina y olvidarse del hermano. No. Hay un proceso, un acompañamiento, una oración, saber cómo están. Si es un grupo, quizás con el grupo completo. Animarlos en la fe, a que piensen qué es lo que los llevó a pecar. Ahora, los miembros de la iglesia deben de relacionarse con el disciplinado en conformidad al proceso. Una cosa es si el hermano entró en este proceso primero, en esta parte como informal, de un trato con el hermano en forma privada, yo tengo que seguir tratando porque debería yo no saber nada. Ahora, si se entera la iglesia, yo a ese hermano no lo miro por encima del hombro, mira, ahí viene ese pecador. No, con amor. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu proceso? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Hay algo que pueda orar por ti? ¿Quieres que ore por ti? Distinto es si ese hermano es expulsado. Ahí yo no me junto con él. No tengo eh, comunión con él. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la parte del proceso, es como la iglesia se va a relacionar con el hermano. La restauración se lleva a cabo cuando se observan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Eh, no solamente, no, sí, sí, estoy arrepentido, pero no se ven objetos de que hay un arrepentimiento. Mientras eso no suceda, no puede haber restauración. Tiene que, eh, tiene que verse que el hermano está trabajando en su santidad y que está luchando en contra del pecado. Y como lo decía, el proceso no tiene tiempos establecidos, sino que se debe ir evaluando de forma paulatina en cómo va el proceso. Se está repitiendo, está mostrando frutos, muchos frutos, pocos frutos, está luchando, está pidiendo ayuda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hermanos, ¿qué concluimos de la sesión del día de hoy? Primero, el ejercicio de disciplina es parte del ejercicio de autoridad de la iglesia. Por lo tanto, toda la iglesia lo puede ejercer. Es parte de lo que nos toca como miembros de la iglesia. Es responsabilidad mutua de los que forman parte de la iglesia y esto le da realce al tema de la membresía, porque si no hay alguien que está comprometido y no es miembro de la iglesia, no goza de estos privilegios de que sea disciplinado. Ay, pero pastor, como dice el privilegio, es un privilegio, porque es una forma en que tu vida vaya mejorando y se vaya santificando. Recuerda eso siempre. Entonces, es un ejercicio de autoridad de la iglesia, no del liderazgo de la iglesia, sino que de la iglesia. Debemos recordar siempre que debe ser ejercido con amor y humildad, no de una manera altanera, no de una manera humillante, no, con amor, ternura, humildad, de esa forma. La disciplina tiene objetivo de restaurar, del crecimiento espiritual, hermanos. No tiene, ese es el objetivo general, como decía yo, el objetivo que engloba todo el proceso de disciplina. No tiene que ver con apuntar con el dedo, con menospreciar, con yo sentirme mejor. Ah, mira, este hermano está en disciplina, yo a mí nunca me han disciplinado. No, creo que gracias, Señor, porque puedo llevar una vida relativamente santa y no me han disciplinado. Igual sigo luchando con el pecado.
Siempre. Si tú no has sido nunca disciplinado, tu labor es restaurar a aquel que sí lo está, eh, o de animar a aquel que está en el proceso. Si tú has sido disciplinado y ya saliste, tienes la experiencia y con mayor razón puedes animar y alentar al hermano que está en disciplina. Entonces, la iglesia, hermanos, tiene una responsabilidad en cada etapa, en el inicio, al medio, al final, al ponerlo en disciplina, al sacarlo de su ejercicio en los distintos ministerios que pueda estar o en el ministerio que esté. Después de recibirlo, qué hermoso cuando un hermano que está en disciplina se reintegra a sus labores porque ya salió de la disciplina. La iglesia con gozo, con alegría, lo abraza, se alegra, porque el hermano fue restaurado. Generó dolor, generó tristeza, pero ahora el hermano está restaurado. Entonces, en todo el proceso, la iglesia se ve involucrada, tanto en acciones como en beneficios, como lo veíamos ahí en los propósitos. Por lo tanto, hermanos, la disciplina es algo, aunque suene quizás contradictorio a la lógica humana, es algo maravilloso, algo hermoso. Pero también es verdad que la disciplina tiene que ser ejercida de una manera sabia, de una manera bondadosa, una manera con amor. No con no para apuntar con el dedo, sino con la intención de que el hermano crezca, de que el hermano produzca frutos, no solo de arrepentimiento por el pecado, sino que frutos que glorifiquen al Señor. Y todos juntos en el cuerpo de Cristo florezcan juntamente para llevar un olor fragante a nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a orar y espero que esta lección haya sido de mucha claridad respecto de este proceso de disciplina. Te invito a que inclines tu rostro. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por este tiempo de poder haber estudiado este tema, quizá de una manera general respecto de la disciplina. Te ruego que tú nos des la claridad a todos, sabiduría para poder ejercer de una manera sabia, amorosa, prudente la disciplina en la iglesia, siempre con el propósito de ayudarnos mutuamente a crecer, a valorar, a crecer en este ámbito de santidad que es tan importante y que también como cuerpo podamos glorificarte. Ayúdanos, Señor, a tomar esta responsabilidad de una manera sabia, no solamente en el momento que nos toque exhortar a alguien, sino que si nos toca ser exhortados, también podamos responder con esa manera humilde, tierna y siempre considerando a nuestros hermanos como mejores que nosotros. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Queremos glorificar tu nombre a través de este estudio y a través de la transformación de nuestra vida por lo que hemos aprendido. Ayúdanos. Te lo rogamos a través de tu Hijo Jesús. Amén.